Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectaros a este Cineforum sobre la película La Llegada, organizado por el Club de Ciencia Boadilla. Y muchas gracias también a los que lo veáis posteriormente en la grabación en el canal YouTube del club. Hoy, como digo, el Cineforum va a versar sobre la película La Llegada y la presentación la va a hacer nuestro socio Antonio Carretero. Antonio Carretero Peña es doctor ingeniero industrial de la especialidad química y máster de astronomía y astrofísica. Además es técnico superior de prevención de riesgos laborales y máster en gestión ambiental y máster en evaluación de impacto ambiental. Ha sido subdirector de la Oficina de Cambio Climático de la ONU en España durante 10 años y subdirector de la Dirección de Desarrollo Estratégico y Corporativo de AENOR también durante 10 años. Ha participado como profesor en España y Latinoamérica en numerosos cursos de máster y posgrado. Ha impartido más de 150 conferencias en congresos profesionales, es autor de varios libros y ha publicado más de 30 artículos sobre estas disciplinas. Actualmente es profesor de Química Industrial y Seguridad de Procesos en la Universidad Politécnica de Madrid, profesor de Sostenibilidad Energética y Ambiental en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y colaborador del Máster de Residuos de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, en la actualidad también trabaja en AENOR sobre técnicas energéticas ambientales y preventivas. Entre sus aficiones figuran la fotografía de naturaleza, es miembro de FONA y FONAMAD, la navegación y el cine, por lo que desde hace varios años ha presentado cineforums en la Agrupación Astronómica de Madrid y aquí, en el Club de Ciencia Boadilla. Y sin más preámbulos, muchas gracias, Antonio, por haber dedicado tiempo a preparar esta presentación y te escuchamos con atención. Todo tuyo. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias. Paleontología de las aves. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ya están los micrófonos cerrados, creo. Vale, bueno, pues vamos a hablar de esta película, que fue una película que se estrenó no hace mucho tiempo y bueno, yo la vi y no me causó mala impresión y bueno, analicé un poco sobre todo el tema de la comunicación con extraterrestres, que en el fondo es lo que plantea la película. Pero vamos por orden y lo primero, pues sigo el esquema habitual del Cineforum. Doy unos datos de la ficha técnica de la película, continúo con la base científica del argumento y luego me meto en profundidad pues, en algunos temas en los que pues, este argumento y esta película da pie a pensar en ellos, tanto de carácter científico o tecnológico como humanístico o filosófico. Entonces, pues vamos a ir un poquito por orden. La película, como veis, es del año 2016, el título original Arrival en inglés, y bueno, pues es una película norteamericana y he subrayado ahí los dos actores principales, que son Amy Adams y Jeremy Renner. También Forest Whitaker participa, aunque no tiene un papel principal. Y bueno, pues el resto pues son un reparto no muy conocido. Y bueno, está encajada en las webs de cine, en el género de ciencia ficción, drama, extraterrestres. Yo eso prácticamente lo transcribo para que os pongáis un poco en situación del contexto. Y la película, pues sin llegar a tener muchos premios, pues sí que le dieron un Oscar a la mejor edición de sonido. El sonido no es algo relevante para lo que es el contenido profundo de la película, la temática de la película, pero bueno, le da esa ambientación. También el premio BAFTA precisamente al sonido, pero a mí casi me interesa más las nominaciones que tuvo y dentro de ellas, pues la más característica, el mejor guión adaptado, que se repite en varios de los premios o en varias nominaciones, porque bueno, el guión la verdad es que es bastante original. El American Film Institute la puso ese año en el top 10 de películas. Bueno, y alguna nominación o algún premio a la mejor actriz o a la mejor película de ciencia ficción, ¿veis? Con lo cual, bueno, no es una película que haya obtenido muchos premios, pero yo creo que te deja reflexionando sobre las cosas que precisamente vamos a hablar ahora dentro un poquito. La base científica del argumento pues la tenéis aquí, la aparición de 12 naves extraterrestres en diferentes puntos de la Tierra, no todas en el mismo sitio, sino en diferentes países,
impulsa los esfuerzos de diversos países por conocer sus intenciones. Sin embargo, es necesario encontrar un medio de comunicación adecuado con los seres heptápodos recién llegados, que son heptápodos porque tienen como 7 pies, son como unos pulpos que tienen 7 brazos, para lo que los Estados Unidos recurren a una conocida lingüista. Entonces, claro, toda la película versa de cómo conseguimos hacernos entender por unos extraterrestres que no pertenecen a este mundo y a ver cómo conseguimos, no sé, conocer sus intenciones o saber a qué han venido. Bueno, entonces los temas científicos tecnológicos que se suscitan en esta película, pues evidentemente son los medios de transmisión para la comunicación con extraterrestres, en este caso puesto a distancia. Cuáles son las características de una señal inteligente, intencionada, o al revés, una señal inteligente que no es intencionada, y luego las condiciones para reconocer una señal natural y diferenciarla de las señales inteligentes. Y por último, pues dónde buscar y algo de miscelánea, de algunas cuestiones así de variedades que vienen a cuento. En los temas humanístico o filosóficos, pues la exploración de los tipos de comunicación que se pueden dar, la exploración de una comunicación sensorial que incluye hechos acaecidos en el futuro, que es el caso de la película. Se dispone de protocolos en caso de un primer contacto con vida extraterrestre inteligente en la Tierra. ¿Hay alguien que haya pensado en eso? Y en caso de un primer contacto, ¿qué se debe hacer? ¿Responder o callarse? Entonces, bueno, pues eso también podemos hablar de ello. Y los criterios con los que elegir a un representante de la humanidad que sea el interlocutor pues con esta nueva forma de vida. Y por último, pues también algo de miscelánea en temas humanos o filosóficos. Y entonces vamos a empezar un poco hablando de todo esto. Medios para la transmisión, medios de transmisión para la comunicación a distancia. Bueno, entonces aquí veis que para comunicarse a distancia, pues hay que enviar o captar una señal, y la señal pues es una forma de energía, normalmente es radiación electromagnética, y, bueno, pues se sabe por la propia atmósfera de la Tierra que las atmósferas más probables son muy transparentes al radio y a la luz visible, siempre y cuando con permiso de la luz estelar que a pantalla, con lo cual siempre es mejor estas emisiones hacerlas de noche. De hecho, vamos, cuando estaba redactando la presentación me acordaba de que pues, en la Guerra del Golfo los norteamericanos preferían bombardear de noche porque así no tienen la interferencia de la luz visible o de la radiación visible que viene del sol, y por lo tanto aciertan de forma más segura. Bueno, en cualquier caso, pues veis ahí lo que se llama el agujero del agua, que es en el apantallamiento a las diferentes frecuencias. Hay un agujero aquí, una bajada, y la mayor bajada se encuentra entre la longitud de onda de 21 centímetros del átomo de hidrógeno y la de 18 centímetros del hidróxido, del OH. Es lo que se llama aquí el agujero de agua, que es donde más penetran en ese intervalo de 18 a 21 centímetros de longitud de onda, la mayor penetración de las ondas que pueden llegar, pues, o que podemos captar desde la superficie terrestre. La tecnología actual permite diferenciar o discretizar en esta banda, que es muy estrecha, pero a pesar de todo, en esa banda se pueden llegar a discretizar hasta 1.000 millones de canales. O sea que la tecnología nos da mucho margen para buscar en unos intervalos de longitud de onda muy estrechos. Hay una muy alta sensibilidad de los sistemas actuales para detectar emisiones de radio de gran potencia, y se acaba de comenzar la construcción en el año 2022 el radiotelescopio SKA. Hace tiempo le seguí un poco las características a este radiotelescopio y me sorprendió que en algún artículo
estos números que veis aquí, 1, 2, etcétera, hacen referencia a fuentes de información que luego os he puesto en una última transparencia. Entonces, en uno de estos artículos me impresionó que este radiotelescopio era capaz de detectar el radar de un aeropuerto en un planeta que estuviese a 50 años luz. Con lo cual ya nos deja pensando que efectivamente hay unas grandes posibilidades de detección a distancia de señales electromagnéticas. Las características de una señal inteligente, lo que es una señal inteligente, porque hay muchos tipos de señales, pero veamos las características de una señal inteligente, intencionada además, que esté pretendiendo comunicarse con nosotros. Pues tendría que ser, las características tendrían que ser un ancho de banda muy pequeño, con muy poco ruido, eso le hace muy distintivo, muy específico, que es está muy elaborado, muy elaborada esa misión en un ancho de banda muy pequeño, porque en la naturaleza los anchos de banda no son tan pequeños, que se repita, aunque el repetirse no es condición suficiente, es condición necesaria, pero no es suficiente porque, por ejemplo, los púlsares, pues se repite la secuencia, pero no es un hecho natural, no es una señal inteligente. Con un patrón imposible para un fenómeno natural, esto es lo más característico de la señal inteligente, que tenga un contenido matemático, unos números primos, unas ecuaciones algebraicas, unas raíces, algo que venga de la matemática, que es un lenguaje universal en el fondo. Se han analizado los lenguajes humanos y bueno, pues Zipf sacó o hizo un estudio de los diferentes lenguajes humanos y del ordenamiento de las palabras por la frecuencia en la que se utilizan en todos los diferentes idiomas. Y entonces obtuvo la ley de Zipf, que la veis ahí, es una ley de potencias, que lo que viene a decirnos es que las palabras más frecuentes duplican en frecuencia a las siguientes, de tal manera que esto es una distribución exponencial y por tanto se puede expresar como logaritmos, linealizarla como logaritmos. Entonces las palabras más frecuentes se usan muchísimo más en proporción que las cada vez menos frecuentes. Y esto llevado pues, a una escala logarítmica, cada color, veis aquí, cada color es un idioma, con lo cual prácticamente todos los idiomas siguen una línea más unificada en todo el tramo central, en los extremos ya por la propia expresión logarítmica hay un poco más de dispersión, pero en el fondo es una recta de regresión, se puede linearizar esto, y entonces lo que nos viene a decir es que todos los idiomas del mundo, por atrasados o incultos que nos puedan parecer, todos tienen una capacidad de expresión exactamente igual y del mismo valor y del mismo contenido comunicativo, y por tanto realmente todos los lenguajes universales, todos los lenguajes humanos son valiosos y de la misma valía, tienen la misma utilidad y llegan al mismo alcance. Pero bueno, es una curiosidad que pongo aquí en una señal inteligente porque, bueno, pues una de las características de un lenguaje sería que tuviese, que siguiese esta ley de potencias. Entonces sería un distintivo de que alguien está comunicando con nosotros de una manera inteligente e intencionada. Esta ley de Zipf, como curiosidad, pues requiere imperfecciones. O sea, esta ley no puede ser ni muy ordenada ni muy desordenada. Si fuera muy ordenada, pues tendríamos idiomas como, por ejemplo, el latín, que al final, por la propia complicación del latín, acabó degenerando en las lenguas romances, porque es un poco menos ordenado, pero es más fácil de utilizar. Y entonces, si es muy ordenado, no es muy práctico y no suele ser habitual o no suele ser muy utilizable. Y si es muy desordenado, pues tampoco, porque entonces no sería interesante. Entonces, bueno, aparte de eso, hay unas imperfecciones en el tema de la comunicación inteligente e intencionada, como por ejemplo que sería necesario correcciones por efecto Doppler de
pues desde donde se está emitiendo hasta donde nos llega a nosotros, donde se está emitiendo, se puede estar acercando hacia nosotros o alejándose a nivel intergaláctico, o dentro de la galaxia o intergaláctico, por irregularidades, señales no siempre dirigidas hacia el mismo lugar. Entonces tenemos como espacios vacíos de comunicación que no podemos detectar, o simplemente que somos incapaces de descifrarlo. Bueno, todas estas reflexiones nos llevan a considerar las características de esa señal inteligente intencionada. Características de una señal inteligente no intencionada a distancia. Pues, por ejemplo, las fluctuaciones anómalas en los tránsitos de los planetas. Ahora la tecnología nos ha permitido tener una de las sistemáticas para detectar exoplanetas, que son los tránsitos del exoplaneta a través del disco de luz de su estrella. Entonces esos tránsitos son muy regulares. Veis aquí, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, esas perturbaciones pueden ser causadas por exoplanetas, pero si de repente hay una anomalía muy alta y luego no es que se repita, sino que vienen otras fluctuaciones. Bueno, puede ser el caso de que haya muchos exoplanetas alrededor de esa estrella, o puede ser indicio, esas irregularidades en los tránsitos pueden ser indicios de esto que veis aquí. Por ejemplo, residuos orbitando alrededor del planeta pueden confundirse con anillos naturales. Un calentamiento global, unas atmósferas de planetas con actividad industrial y se detectan en esos pulsos, en esos espectros, islas de calor, o simplemente megaingeniería. Las esferas de Freeman-Dyson, que ahora os voy a enseñar, estructuras capaces de envolver y captar toda la energía de una estrella, emitiendo a su vez en infrarrojos, y esto pues ha salido, este tipo de tecnologías se ha expresado en revistas de impacto como la revista Science ya en los años 60. Desde entonces ha habido muchos artículos al respecto. Entonces puede llegar a haber un aprovechamiento a escala planetaria de la energía que emita una señal inteligente aunque no sea intencionada. Y, por ejemplo, veis aquí, en el centro os he puesto un artículo, pero un artículo por citar uno porque hay un montón. Entonces, pues esta sería una esfera de Freeman-Dyson, veis aquí, que sería capaz de envolver toda la energía y captar toda la energía de la estrella, o simplemente residuos puestos de tal manera que generan esos pulsos más o menos regulares alrededor de su estrella. Veis aquí, esto de abajo es real, esto viene de un software de cómo están distribuidos en estos momentos todos los satélites en la Tierra. Entonces veis, cada punto es un satélite y cada color es de una compañía distinta. Entonces ya tenemos la Tierra prácticamente cubierta de satélites. Esto si a alguien le interesa, tengo la dirección de la web, te lo puedes descargar e instalarlo en el ordenador o en tu móvil, y puedes ver en el momento los satélites que hay por ahí. Claro, por eso por la noche, si sales al campo y ves una línea de satélites o ves algún satélite, rápidamente te puedes meter en este software e identificar hasta qué satélite es en el fondo. Bueno, satélites artificiales, claro. Y bueno, también os he puesto aquí la estrella de la muerte porque no quería dejar pasar la ocasión de citar uno de los artilugios más originales de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces ahora todos a ver la Guerra de las Galaxias también. y a verla con esta perspectiva. Este planeta artificial, pues a su vez puede generar, acercándose a estrellas, tránsitos irregulares. Bueno, esto sí que es ciencia ficción, pero bueno, para que veáis un poco las características de lo que puede ser una señal inteligente no intencionada. Y fijaos en lo que os pongo aquí, que a la velocidad que se lanzan satélites, en 200 años ya serían detectables desde el exterior con la tecnología de la que se dispone hoy actualmente en la Tierra.
O sea que no estamos hablando de que esto sea ciencia ficción. Toda esta batería de satélites acumulándose en la Tierra, incrementándose progresivamente, puede dar lugar a que sea detectable con la tecnología que tenemos ahora, sencillamente desde otro punto lejano. Las condiciones para reconocer una señal natural, siempre a distancia estoy hablando, pues habría que buscarle primero una explicación científica, porque como hemos visto antes, el pulsar pues es una señal natural, o la señal esta wow muy famosa, que fue un pulso muy intenso en un momento dado, que parecía que podía ser artificial o intencionado o no. Lo cierto es que al final se descubrió que era una señal periódica debido al paso de un cometa que se produce regularmente, y entonces se produce esa señal cada vez que pasa el cometa. Con lo cual lamento decepcionar, pero no era una señal intencionada o no intencionada extraterrestre o inteligente. Pero bueno, el caso es que con toda esta tecnología y todo este desarrollo, pues lo cierto es que la NASA, que hasta este momento no había querido trabajar mucho en la identificación de señales extraterrestres, etcétera, pues ya empezó a prestar atención a los tecnomarcadores, y en el año 2018, como veis ahí, hubo un workshop. Las ponencias son públicas, os he puesto ahí los datos, siempre podéis meteros en el NAI, que es la NASA Astrobiology Institute. Entonces ahí podéis descargaros las ponencias. De hecho, yo me las descargué en su día, no me las he leído todas, me he leído alguna, pero bueno, el caso es que es interesante, y a partir de este momento la NASA empezó a prestarle un poco más de atención sin gastar demasiado dinero en el tema, porque pues se considera que en el fondo la probabilidad es muy baja y es una mala inversión. Pero bueno, aprovechando esos tecnomarcadores de larga y corta duración, para tener en cuenta la sincronicidad de coexistencia de civilizaciones y cuya duración puede ser limitada, haciendo un estudio, una búsqueda de estos tecnomarcadores con estas condiciones, bueno, han empezado a gastar un poquito de dinero. Han desistido de las señales de radio, todo eso que os he comentado antes de radio, pues han desistido del radio por las posibles interferencias no concluyentes con lo que son los fenómenos naturales, y prefieren analizar señales láser o utilizar señales láser, que bueno, el sistema láser de propulsión interestelar Proxima Centauri es lo que se está trabajando en un sistema de estos de Optical SETI. SETI es Search Extraterrestrial Intelligence, o sea, la búsqueda, Search es de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Bueno, pues se hace con láser y Proxima Centauri, y bueno, se considera que el láser es detectable en la dirección de movimiento, y hay una conferencia impartida en el Instituto de Astrofísica de Canarias que también os emplazo a que, si queréis, la descarguéis y la veáis, porque es interesante. Bueno, con todo esto pues veis que empieza a proliferar el tema de la inteligencia extraterrestre, despacito, muy tímidamente. Y claro, ¿dónde buscar? Pues las primeras generaciones de estrellas no valen. Primero, ya no las hay, porque ya han desaparecido, han explotado, han acabado su vida y se han convertido en otras. Y además porque al tener una muy baja metalicidad, pues eran inviables para la vida. Y tampoco tenían planetas con elementos pesados. Entonces tienen que ser estrellas de segunda generación o posteriores, pero hay que evitar buscar en púlsares, porque la radiación es muy irregular, y tampoco en estrellas rojas ni azules. Las rojas, porque los infrarrojos, que son los que emiten, son muy poco energéticos para las reacciones biológicas, y las azules tampoco, porque la temperatura tiene que ser relativamente baja, porque si no achicharran todos los planetas, entonces no puede ser. Y tiene que haber además ausencia de supernovas en las zonas recientes, porque las supernovas lo esterilizan todo, entonces tampoco
tampoco puede valer. Entonces así hay que ir eliminando posibilidades y aún así se calcula que hay tierras y supertierras pues desde hace 9.000 millones de años. Os recuerdo que el planeta nuestro tiene 4.500 millones de años. Entonces de 4.500 a 9.000 pueden existir inteligencias muy, muy antiguas y muy avanzadas. Bueno, algunas cuestiones de la película. Hay un fenómeno de gravedad inversa en la nave extraterrestre muy curioso y en un momento dado tiran unas linternas hacia arriba y entonces en vez de caer hacia abajo, caen hacia arriba en la propia nave. Bueno, es una cosa curiosa de esa nave que se queda uno reflexionando si eso sería posible generarlo. ¿Es posible una nave que se mantenga ingrávida a 2 metros del suelo sin emisión de sonido, luz, gases, residuos? Con nuestra tecnología actual eso es impensable. Pero bueno, tendría que ser una especie de motor gravitacional o algo así, de lo que ya se ha hablado en algunas ocasiones, pero realmente a la práctica esto no se ha llevado, ni siquiera se ha intentado. Vamos, lo único que me viene a la memoria es el tren bala japonés de Tokio, pero no tiene tampoco, no es una nave espacial que flota y tal. Bueno, existen métodos mucho más adecuados para determinar si una atmósfera es respirable, que ellos en la película se llevan unos pájaros enjaulados y con eso miran a ver si la atmósfera es respirable. Hombre, como si fuera en la historia de las minas, que cuando se llevaban al canario y tal. Bueno, hay los propios sistemas que deberían llevar en la película para detectar si la atmósfera que están respirando es viable o no, pues ya les daría mucha más información que un canario. Bueno, y hay unos efectos especiales realizados digitalmente en la película. Esta película es muy moderna, no tiene nada que ver con, por ejemplo, 2001, que hemos hablado en alguna ocasión anterior en este Cineforum. Bueno, pues los gráficos son generados por ordenador, simulaciones de tanques, de aviones, de helicópteros, de barcos, composiciones que están hechas perfectamente con tecnología de simulación. Y os voy a citar una web donde podéis ver una simulación de lo que es los planos de la película tal como se tomaron y la realidad de lo que hay ahí. El caso es que lo iba a proyectar, pero al final lo hemos quitado para que este vídeo pueda subirse sin problemas a la web y lo podáis ver todos, pero yo os lo cito. La página web se llama Microsiervos y entonces teclead Microsiervos, efectos especiales gráficos de la película La Llegada. Microsiervos, efectos especiales gráficos de la película La Llegada. Entonces os dais cuenta de la tremenda dificultad que supuso hacer 2001 con una tecnología donde todo tenía que ser hecho prácticamente de manera artesanal, con cómo se están haciendo ahora muchos efectos especiales muchísimo más baratos y con una precisión realmente importante. Pero bueno, lo dejo ahí para que el que quiera pues tenga ganas de consultarlo. Yo os animo, pinchar es 2 minutos de vídeo, o sea que tampoco os lleva mucho. Y también os lo pondremos en el grupo de WhatsApp, el link. Vamos a centrarnos ya en la película en cuestión de La Llegada. Y en la Llegada los extraterrestres no están lejos, no están a distancia. Todo lo que he hablado ahora es de posibilidades de comunicación con extraterrestres a distancia. Pero es que ahora no están a distancia, es que han venido, es que están aquí. Entonces ya no es tan importante la comunicación a distancia y el medio parece ser, lo que veis ahí, pues un grafismo simbólico con una especie de tinta en un medio fluido gaseoso. Y entonces esto que pongo que desarrollo más adelante, realmente lo desarrollo aquí, porque de ver ese tipo de comunicación, pues realmente mi cabeza lo que empezó es a procesar qué tipos de comunicación podrían ser útiles y viables para comunicar con un extraterrestre. Entonces vamos a explorar esos tipos de comunicación. Lo primero de todo,
no es lo mismo comunicación que lenguaje. La comunicación es el objeto y se sirve de muy diversos medios, uno de ellos es el lenguaje. Entonces vamos a ver aquí varios lenguajes y otras comunicaciones y vamos a explorarlos un poco todos. Veis aquí lenguajes humanos, ya hemos visto que hay una variedad verbal idiomática, pero que viene a ser más o menos que todos los idiomas son uno mismo, como hemos visto de la ley anterior de potencias, y también hay mucha variedad escrita, jeroglíficos, escritura cuneiforme, alfabetos, audiovisuales, ahora hay mucho, pero todo esto son sistemas demasiado humanos. Nos sirve para comunicarnos entre nosotros, por muy complicados que sean los jeroglíficos, se ha podido llegar a interpretar con la piedra Rosetta y bueno, pues hay una manera de conseguir enterarse o comprender todo este tipo de escrituras. Los lenguajes simbólicos y referenciales ya son útiles para comunicarnos, por ejemplo, con otras especies, con perros, con gatos. Tú a un perro le hablas, le dices determinadas palabras y él asocia el sonido a una acción o algo. Entonces, eso los delfines también, los chimpancés. Entonces, hay numerosos estudios científicos que revelan que somos capaces de comunicar con otras especies de nuestro propio planeta a través de lenguajes simbólicos y referenciales. Pero también se quedan escasos para poder comunicar con un ser extraterrestre, porque el ser extraterrestre no tiene por qué conocer nuestro planeta, nuestros símbolos. Sin embargo, los perros, gatos, delfines viven en el mismo planeta, con lo cual podríamos llegar a comunicarnos con ellos simplemente porque al vivir aquí tienen ciertos patrones comunes que hace que puedan entender y comprendernos a través de esos lenguajes simbólicos. El lenguaje matemático, por tanto, ya es un lenguaje más especializado que puede servir para comunicar con especies con mecanismos cerebrales no terrestres. No sirve lo anterior, pero las leyes naturales y las leyes matemáticas son universales. Entonces se han desarrollado algunos lenguajes, por ejemplo el Linkos, Astraglosa, Cosmicos, que son lenguajes matemáticos algo parecido a un morse matemático, o parecido también a los sistemas de comunicaciones aeronavales, que no deja de ser un morse con señales electromagnéticas. Bueno, y por último la comunicación sensorial, una comunicación fisiológica y emocional, una comunicación del estado de ánimo o de las sensaciones de malestar, etcétera. Bueno, se pueden percibir a nivel humano, pero bueno, se ha estudiado mucho esa comunicación sensorial a través de, por ejemplo, sincronización de ondas cerebrales, hipnosis, y es un tema tratado en algunas películas, por ejemplo, en ET, es muy característico este tipo de comunicación, cómo se entiende ET con el niño. Y bueno, pues resumen de todo eso, en la propia película hay dos frases que las he transcrito aquí porque me resultaron interesantes. Una de ellas es que dice que la lengua es la base de la civilización, el pegamento que une a un pueblo y el primer arma que se esgrime en un conflicto. Y entonces eso respondía alguien diciendo, no, la piedra angular de la civilización no es la lengua, es la ciencia. Pues como hemos visto en todos estos tipos de lenguajes, las dos están representadas y cada una tiene su función. Yo no sabría excluir a una de otra si me son de ayuda. Y de hecho en la película se apoyan en escritura para poder intentar comunicarse después. O sea que, y la escritura pues es como un lenguaje bastante humano. En fin. Y entonces vamos a repasar en comunicación verbal qué es lo que se está haciendo. Pues por ejemplo la New Horizons Mission lleva una comunicación de audio y vídeo más allá de la Tierra, pues a través de 100 fotografías y 1 hora de audio, y actualmente está sobrepasando ya Plutón, pero fijaos, o sea, se manda una misión y ahora está fuera de Plutón, que es como decir aquí al lado de casa. METI es de M de Message Extraterrestrial Intelligence, o sea que comunicar mensajes audiovisuales con extraterrestres
es algo que se ha hecho a través de un proyecto privado que se llama Lone Signal, que envían tweets hacia Gliese, que es una enana roja que está a 17,6 años luz. Claro, va a tardar la comunicación mucho en llegar, pero lo cierto es que son mensajes, pues, como veis aquí, muy frívolos, fotos, como si fuera un álbum de familia, como si fuera esto, ahora no me sale la palabra, Facebook, ¿entendéis? Entonces, o fijaos en qué tipo de mensajes, alguien, please marry me, tal, esto da idea de lo frívolo que es esa iniciativa privada de Lone Signal. Otras iniciativas METI, pero un poco más consistentes, son, por ejemplo, los mensajes enviados en radio en Arecibo, que se envía una señal de radio a M13, pero que llegará en 25.000 años. Es que es como mandar esto a la nada, ¿no? Entonces, pero eso sí, ya es un ejemplo de mensaje auténtico con unos pulsos susceptibles de ser ensamblados de forma gráfica a modo de dibujo bidimensional y por tanto reproducible. ¿Vale? Entonces esto tiene un poco más de consistencia, o las comunicaciones de los mensajes de las Voyager 1 y 2, pues con unas codificaciones aquí, el 4 pues la distancia de nuestro sistema solar a diferentes, me parece que son púlsares, para poder intentar identificar dónde estamos, el átomo de hidrógeno, bueno, alguna serie o cómo funciona el disco, cómo ponerlo para que funcione, bueno, pues una serie de símbolos que a lo mejor una inteligencia extraterrestre fuese capaz de conocer, pero hasta que le llegue esto, en fin, o los mensajes enviados por las Pioneer 10 y 11, que los veis aquí, la posición del Sol en función de los diferentes púlsares, lo veis, la molécula de hidrógeno es muy parecida a la anterior. Bueno, y pasamos a los lenguajes matemáticos. Entonces, quizás el más desarrollado sea el lenguaje Linkos. Linkos es abreviatura de lengua cósmica y fue desarrollado por Freudenthal en los años 60, que era un matemático, y todo está basado en mensajes de radio. La característica más curiosa de este lenguaje matemático es que se enseña a sí mismo mediante pulsos y pausas, y fue utilizada en el año 99 y en el año 2003 por astrofísicos canadienses. Ahí tenéis la reseña. Y bueno, pues hay otros lenguajes matemáticos parecidos a este, Astraglosa, Cosmicos, que os pongo también la reseña por si queréis echar un vistazo o consultar algo al respecto. De todas formas, el principal problema de todos estos sistemas de comunicación pues es la lentitud de las transmisiones electromagnéticas a distancias astronómicas. Estos lenguajes matemáticos, para una comunicación presencial podrían ser, pero son muy complejos. A lo mejor es más sencillo otro tipo de comunicación de tipo sensorial o simbólica con especies que han llegado aquí y que se quieren comunicar con nosotros. Pero bueno, como veis, por ejemplo, estos mensajes tardarían a Andrómeda 5 millones de años, o a Wolf 13,8 años luz, que es un punto cercano, pero a Andrómeda, que es mucho más lejano, 5 millones de años. Bueno. Y por tanto, la comunicación sensorial parece más plausible para comunicar con estos seres que se han presentado aquí, que quieren de alguna manera hacerse entender. Entonces, esta comunicación sensorial está muy tratada en películas de ciencia ficción, por ejemplo, en ET, ya os lo he comentado, o también en el juego de Ender, cuando pues, el Ender tiene que comunicarse con la reina insectora, o quiere comunicarse con ella y lo hace a través como de sueños. Y en ET, pues en el fondo hay una sincronización de las ondas cerebrales del niño y de ET, pues cuando ET se toma una cerveza, el niño se emborracha y cosas así, ¿no? Bueno, aunque el estudio técnico profesional de la comunicación sensorial se lleva a cabo, y veis ahí algunos artículos a través de pues, sesiones de hipnosis y bueno, pues las hipnosis, para que sean efectivas, tienen que ser próximas. La hipnosis a distancia no se ha practicado.
Entonces en la película vamos a explorar la comunicación sensorial, pero lo que le da originalidad a la película es que incluye hechos acaecidos en el futuro. Entonces las características del idioma, o ya viendo un poco todos los lenguajes y todas las maneras de comunicar con estos seres extraterrestres que hemos visto antes, pues la película nos plantea, y es lo original de la película, la utilización de una comunicación simbólico-sensorial por los extraterrestres con las siguientes características. Es simbólica y sensorial las dos cosas. Simbólica, por lo que veis abajo, estos grafismos que se ven aquí, que hay que traducirlos a algo que tenga que ver con un lenguaje humano, pero bueno, el contacto visual y la proximidad sin llegar al contacto físico, lo cual favorecería pues esa hipnosis o esa conexión de ondas cerebrales. Sonidos con diferentes secuencias y frecuencias, escritura semasiográfica que no representa sonidos, y hay ausencia de relación entre lo que se dice y lo que se escribe, algo parecido a pues unas pinturas rupestres, algo parecido. Una escritura no lineal, que esto es muy característico y lo más representativo de la película, porque no hay una secuencia temporal pasado, presente, futuro, sino que esa comunicación no habla de pasado, presente, futuro, como en los idiomas humanos. Y el grafismo, como ya os he dicho, es una especie de tinta en un medio fluido gaseoso. Y entonces parece que en la comunicación con los extraterrestres la protagonista pues empieza a percibir hechos futuros, empieza la película a verse como secuencias que no se sabe si son de pasado o de futuro. Ya estoy haciendo un poco de spoiler, veis que es de futuro, y sin tener conciencia inicialmente de que es información recibida. Por ejemplo, pues empieza a percibir momentos importantes de su vida, pues con su marido, con su hija o con la mujer del mandatario chino. Más que con la mujer, pues con lo que dice la que le dice la mujer a su marido pues antes de morir. Bueno, la proximidad, pero sin contacto físico, parece intensificar este mecanismo. La comunicación sensorial requiere a menudo proximidad, hipnosis, aunque al volver a ver la película hubo una cosa que me llamó la atención, y es que estaban intentando los extraterrestres ponerse en contacto o hablar o comunicarse con la experta lingüista, pero en un momento dado ya, no sé si por desesperación o qué, pues uno de los pies se acerca a lo que es la pantalla de cristal y empieza a dar golpes como diciendo, ven aquí, ven, pum, pum, pum. O sea que un poco primitivo, ¿no? Parece que están ahí haciendo un estudio científico-tecnológico de primer orden, y en un momento dado ya es, oye, ven aquí, que doy un golpe y acércate. Bueno, entonces, lo siento, voy a hacer un poco de spoiler de la película. El que no quiera durante esta transparencia que no la siga, pero lo cierto es que es importante para explicar un poco el lenguaje. Entonces, esta doctora, que es Louise Banks, y el doctor que la acompaña, que es Ian Donnelly, pues intentan descifrar el significado de los símbolos en un entorno muy presionante, militar, porque claro, las naves han aparecido en 12 sitios distintos, 12 países distintos, cada uno está intentando conectar con los extraterrestres como puede. Al principio se intercambian comunicación, pero luego son muy susceptibles unos con otros, y bueno, pues hay intrigas entre los diferentes países y un temor e incertidumbre de las intenciones de los extraterrestres. Ese es el entorno que nos describe la película para intentar comunicar con ellos, que no es el más favorecedor de la comunicación. Y bueno, la doctora descubre que han venido a ayudar a la humanidad porque dice que en el futuro, dentro de 3000 años, necesitarán nuestra ayuda. No sé yo si eso ya sí que es un poco una conjetura. Pero el hecho es que Banks, la protagonista, se da cuenta de que el arma, porque hablan de army o arm, entonces hay un juego de palabras que puede ser arma, cosa que alarma a todos los países, o también brazo, del inglés arm, que es más bien herramienta o ayuda, es un juego de palabras.
Entonces ella se da cuenta de que más que uséis un arma, es que uséis esta herramienta que es en realidad su lenguaje, que cambia la percepción lineal del tiempo de los humanos, permitiéndoles experimentar recuerdos de eventos futuros. Es lo original en la película. Entonces aquellos que dominen el idioma de los extraterrestres pueden percibir el futuro y el pasado al mismo tiempo. Entonces, Luis, que es la lingüista, sabe el futuro por sus visiones y sueños y se hace consciente en un momento dado de que ella y el doctor Ian pues, tendrán una hija que se llamará Hannah, que además es una palabra palíndroma o capicúa, que se lee igual de derecha a izquierda o al revés, como los símbolos de los heptápodos. Y bueno, pues que a pesar de conocer que morirá de una enfermedad incurable y que Ian les dejará después de que ella le revele que sabía todo de lo que iba a ocurrir en el futuro. Bueno, y también salva la desunión terrestre, demostrando al líder chino que ha podido ver las palabras o a escuchar las palabras que le dijo su mujer antes de morir, que es que la guerra no hace ganadores y solo viudas. Entonces se lo transmite al líder chino y el líder chino, que está muy a la defensiva y ha cortado las comunicaciones con todos los demás países, pues le impresiona ver que esta mujer le dice algo que solo le había dicho a él su mujer y que no lo sabía nadie más, y que por tanto, bueno, pues le impresiona y entonces ya permite que todos los países compartan la comunicación y se puedan poner en contacto con los extraterrestres. Entonces, bueno, se dispone de protocolos en caso de un primer contacto con vida extraterrestre inteligente. Entonces, tenéis aquí pues algunas reseñas. Steven Dick, ex historiador de la NASA, nos comenta que se dispone de protocolos de protección planetaria para evitar la contaminación de posibles ecosistemas extraterrestres por nuestros microbios al llevarlos en las diferentes misiones espaciales, o al contrario, que puedan venir microbios del exterior. Entonces hay unos protocolos de esterilización y de asepsia pues muy importantes, pero no se dispone de un protocolo en el caso de contacto con vida inteligente. En la década de los 70 se hizo activamente algo de esto, pero desde el año 93 la NASA no había hecho nada, pues porque sencillamente no era una actividad rentable. Y bueno, pues esto al final son presupuestos que tienen que ser autorizados, y todo lo que fuese comunicación con extraterrestres pues no se estaba gastando dinero hasta justo ahora, como os he dicho, hace poco tiempo, por el espectacular crecimiento en la detección de exoplanetas que está habiendo, y entonces esto ha animado un poquito a, por lo menos, a tener en cuenta algunas de estas cosas. No se recogen disposiciones a este efecto en documentos oficiales como el Tratado de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre o el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior, que veis ahí. Y sí se recogen disposiciones a este efecto en documentos como este que veis, la Declaración de Principios relativos a las actividades subsiguientes a la detección de vida extraterrestre, que estuvo revisado en 2010 y ha sido asumido esos principios por el proyecto SETI. Y bueno, como veis aquí, por el Instituto Internacional de Ley Espacial. Todo esto que os cito aquí es simplemente por si tenéis interés y queréis tirar de bibliografía, pues aquí podéis empezar a rastrear. Pero bueno, todos son organismos que no son la ONU. Y la Unión Astronómica Internacional presentó un documento en el año 2000 al COPOS, que es este de aquí antes, el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior, pero no se tomó ninguna decisión al respecto, y por tanto estos protocolos pues no forman parte de ningún tratado ni son legalmente exigibles. Así está la situación. Os he puesto esta imagen de una película que es un corto que se llama The Visit. No sé cuánto dura, no llega a una hora, pero es una representación de cómo responderían los diferentes organismos internacionales, incluyendo la ONU, eh, ante el hecho constatado de que han venido unos extraterrestres, nos han visitado y se han comunicado con nosotros. Entonces es una película
casi es como un documental, es un corto documental y bueno, a ver, esto es para cinéfilos, porque es bastante aburridete si lo que pretendes es ver una película de acción con un desarrollo, un desenlace, un nudo, etcétera. No, no vas a ver a esto. Es simplemente casi pues una representación figurada de cómo responderían las instituciones mundiales ante este hecho. Y en caso de un primer contacto, ¿qué se debe hacer? ¿Responder o no? Entonces, hemos visto que tanto SETI como METI pues, tienen ciertos peligros para la comunicación. El proyecto METI, el de enviar mensajes, pues tiene este protocolo que os muestro aquí. Pues primero verificar que se ha recibido efectivamente una señal, segundo alertar. Entonces se informa al presidente de los Estados Unidos, a los demás no, solo al de los Estados Unidos y a la ONU. Y se restringe el uso de la frecuencia en la que se haya detectado. Un anuncio público que además lo hace el descubridor, que es una cosa un poco pueril en vez de ser un organismo institucional, ¿no? La divulgación, se facilita la información a los principales organismos científicos internacionales, se prohíbe responder, la respuesta se decidirá por un comité creado expresamente para este fin y en ese comité, pues el SETI propondrá crear un organismo al margen de la ONU, que esto es ciencia ficción, esto es más ciencia ficción que la película, representado por el mayor número de naciones a través de sus científicos y pensadores. O sea que para conseguir una coherencia en la comunicación va a llevar bastante tiempo. Y el caso es que, bueno, lo podemos aglutinar esto como en dos corrientes de pensamiento. Una de ellas, que fue comentado por Stephen Hawking y otros científicos, que considera que revelar nuestra presencia pues nos convertiría en objeto de destrucción a manos de una civilización alienígena tecnológicamente superior o una colonización, con lo cual ya sabemos el resultado de las colonizaciones a lo que lleva. Pero bueno, si tenemos en cuenta que, como os he dicho antes, se considera que hay planetas que pueden existir desde hace 9.000 millones de años, que es el doble de lo que lleva la Tierra existiendo, pues esas civilizaciones podrían ser realmente muy avanzadas. Y también hay otro grupo de científicos que argumenta que la Tierra no tiene ninguna riqueza específica o particular y que porque agua y hielo pues hay abundancia en el universo. Entonces agua y hielo no son cosas, las hay en la Tierra, pero no son cosas específicas de la Tierra. Y que, por ejemplo, en la película Oblivion pues se habla de que es el gran valor que tiene y por eso han venido aquí los extraterrestres a quedarse con el agua y el hielo. Pues si 3 planetas más allá tienen 25 veces más y me quedo corto. Entonces, no hay nada que haga fijarse a una civilización más avanzada en este planeta. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. La posición del planeta y las temperaturas lo hace adecuado para la vida. Pero bueno, en fin, ahí está el debate servido. Los propios dioses, que es un libro, a mi juicio, sensacional de Isaac Asimov, plantea, yo me lo he leído varias veces este libro, 2 o 3 veces porque me encanta, pero pues plantea primero cómo puede ser otro, otro mundo extraterrestre que tiene bastante valor por la originalidad y luego pues cómo interacciona con el nuestro y cómo se va desarrollando la trama del contacto, porque al principio contactan pues unos científicos, no están seguros de si esto es así o no, o qué. Bueno, aquí sí que no voy a hacer de spoiler en este libro porque es lo suficientemente curioso y bueno como para que los que no lo conozcáis y no lo hayáis leído, de verdad, este verano, un ratito, unas horitas, lo echáis, tampoco se tarda mucho en leer, pero me lo vais a agradecer. Y ya estoy acabando. Criterios con los que elegir un representante de la humanidad para que represente a la humanidad. Bueno, pues se ha hablado de muchos criterios. Quizás el más importante es el que el 95% de las personas en el mundo son religiosas, sin especificar más. Y bueno, no sería un único representante
porque una sola persona no puede representar a la humanidad, tendría que ser un comité. Entonces, bueno, aquí Carl Sagan, hablando de este tema, pues decía que sabemos quiénes hablan en nombre de las naciones, pero quién habla en nombre de la especie humana, quién defiende a la Tierra, porque tiene que ser algo como más llano, aunque al final siempre todo esto se va a canalizar a través de instituciones. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, la película ya lo he comentado que se manifiestan unas sociedades humanas divididas, temerosas, hostiles, pues muy en lo que es el presente y lo que ha sido el pasado. O sea, ahí no hay mucha diferencia. Pero eso resta posibilidades para trabajar en equipo. El juego famoso que se cita en la película de Suma Cero, que es una disposición colectiva de los datos, pero de tal manera que es parcial. En las 12 naves, cada una está dando una información. Entonces tienen que ponerse de acuerdo y trasvasar toda esa, ser transparentes en la comunicación todos los países para que el juego realmente de la comunicación progrese y avance de manera colectiva, o si no, perdemos todos porque no tenemos la información completa. Pues en ese escenario de esas sociedades humanas pues limitadas y poco evolucionadas, que es en el fondo el presente, pues no sería una dificultad. Y para que sirva como rayo de esperanza, y además en el ámbito de la astronomía, pues hay un ejemplo, y es que hace no mucho tiempo se ha comenzado a desarrollar una cosa que se llama el Observatorio Virtual, que es un repositorio colectivo de datos de todas las misiones y otros beneficios generales para la comunidad científica internacional, de manera que todas las informaciones que se están generando a través de las misiones espaciales están siendo derivados a una especie de repositorio común para la humanidad, siempre con unas prioridades para las cosas principales, para los que han gastado el dinero, por supuesto, en la I+D de lanzar estas misiones al espacio, pero se está generando tal cantidad de datos que ya es imposible abarcarlos todos y digerirlos todos antes de ponerlos a disposición del público. Entonces, este observatorio virtual está ofreciendo posibilidades a investigadores para analizar algunas características y bajo algunos aspectos que no han sido analizados en profundidad por los creadores de los lanzamientos y de las misiones. Entonces es interesante conocerlo. Hay mucho software metidos aquí y muchas informaciones que se puede considerar que son prístinas, ¿no? Que podrían realmente dar lugar a descubrimientos interesantes. Y yo creo que con esto es todo. Os dejo aquí unas reseñas de libros, páginas web que he utilizado para este Cineforum, y a partir de ahora pues quedo a vuestra disposición y bueno, pues si tenéis alguna pregunta del tema, pues aquí estoy para ver si puedo contestar algo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por esta interesante introducción. Y bueno, pues nada, queda abierto el coloquio para quien quiera empezar, con preguntas, comentarios, opiniones. ¿Nadie se anima a romper el fuego, a romper el hielo? Bueno, pues empezaré yo. La primera pregunta. Oye, ¿sabes cuándo estará operativo el sistema este que has nombrado, el SKA? No, y lo he buscado para saber cuándo iba a estar operativo, y lo único que he encontrado es, de hecho, esta presentación hace unos años también estuve buscando del SK, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, de ese radiotelescopio, y, y lo que encontré hace unos años es que iba a empezar a construirse en el 2020, y al final ni siquiera ha sido en el 2020, ha empezado, y lo que he encontrado ahora para actualizarlo es que ha empezado en el 2022, pero no sé cuándo va a terminar. Ujú, ujú. Desde luego que llegue a detectar el radar de un aeropuerto a 50 años luz de distancia es mucha sensibilidad. Muchísima. Pero por otro lado hay que pensar que un radio de 50 años luz alrededor de la Tierra no es demasiado. Así que, bueno. Oye, ¿hay alguna noticia el radiotelescopio de Arecibo? Como todos sabemos, está destruido, se destruyó por falta de mantenimiento.
Pero los chinos han hecho uno más grande todavía. ¿Hay alguna noticia de lo que hacen los chinos con ese radiotelescopio? Mm, No lo he buscado para la presentación. Bueno, pero lo sabes, ¿sabes algo de eso? Sí, sé que han hecho un radiotelescopio más grande, incluso que el de Arecibo, mucho más grande, Sí. pero mira, hace no mucho tiempo estuve en unas jornadas sobre astronomía en el Colegio de Ingenieros, que vinieron gente del Observatorio Astronómico Nacional y Preplanesas y algunos otros, y, y precisamente hice la pregunta de qué sentido tiene hacer un radiotelescopio cada vez más grande en la Tierra cuando lo que importa es hacer el sistema VLBI donde se ponen un radiotelescopio en la Luna, otro y otros dos en dos puntos diametrales de la Tierra, y lo que tienes es un radiotelescopio del tamaño de la distancia Tierra-Luna, y eso es imbatible. Entonces no tiene tanto alcance un radiotelescopio en la Tierra como este sistema, y está precisamente una de las razones por las que quieren o están activando la posibilidad de los viajes a la Luna es poner en la cara oculta de la Luna, además, que evite pues todas las radiaciones solares y de la Tierra, para hacer una recepción más limpia, y poner allí una terminal de estos sistemas, VLBI se llaman, y que es un radiotelescopio que tiene una distancia entre las diferentes antenas imbatible. Entonces eso pues echa por tierra cualquier iniciativa local terrestre. Pero eso está muy lejos de que la gente, de que las superpotencias se lleguen a ese nivel de confianza y de cooperación. Y Mm, más ahora como está el mundo. pues sí. Otro comentario que yo quería hacerte era sobre el hecho de que hayan estimado los científicos que puede haber civilizaciones entre los 4.500 millones de años que tiene la Tierra y hasta 9.000 millones de años. Es decir, un amplio espacio de tiempo, periodo de tiempo para que se haya desarrollado civilizaciones. Pero mi opinión particular es que es posible que sea difícil. O sea, si se mantienen en el tiempo y no se autodestruyen, pues pueden coincidir. Pero si el camino de la civilización es autodestruirse, bien sea por guerras o bien sea por problemas ecológicos, sería muy difícil que coincidieran en el tiempo. Es decir, porque si miramos la historia de la historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años la Tierra, hay vida desde hace unos 3.800 o 3.900 millones de años, pero vida inteligente desde hace 3 millones de años y civilización tecnológica desde hace 100 años. O sea, Sí, por eso es muy difícil que coincidan dos civilizaciones y además en un radio ah, suficientemente cercano. No digo que no lo haya en el universo, pero que además estén en un radio suficientemente cercano como para que entren en contacto, es lo que yo veo muy, muy, muy difícil. sí, Es una opinión. por eso os ponía aquí que los tecnomarcadores de larga y corta duración están diseñados para tener en cuenta la sincronicidad de coexistencia de civilizaciones cuya duración puede ser limitada. O sea que eso que estás comentando tú, la NASA lo ha pensado y está intentando seleccionar eh, los lugares donde podría haber una cierta sincronicidad en la Ya, coexistencia de civilizaciones, siendo todo una conjetura, claro, pero bueno, una conjetura pensada dentro de lo que cabe. ya, pero cuando llegue la señal de Arecibo, cuando llegue a M13, que creo que es donde lo lanzaron, una de las señales, es posible que no exista ya la especie humana. Bueno, todo es posible. Esperemos que Bueno, no. esperemos que no, esperemos que no. Otra cosa yo quería. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Preguntas, comentarios o sigo yo? Yo solo quería hacer una observación que ha comentado Antonio que no nos ponemos de acuerdo, que es evidente que en la película se ve que no nos ponemos de acuerdo. Hace relativamente poco, cuando salimos de la pandemia, Bermúdez de Castro, en una entrevista, hablando de que se iba a jubilar, que creo que ya está jubilado,
comentó que no tenemos salida mientras no tengamos conciencia de especie. Y estamos muy lejos Muy lejos. Muy de lejos. tener conciencia de especie. Con lo cual, efectivamente, la película esta es anterior a las declaraciones de Bermúdez de Castro y ni no la hemos tenemos avanzado. ni creo que la vamos a tener. Entonces, Bueno, o sea, a corto plazo, si desde alguien luego viene y no. nos dice ¿con quién tengo que hablar? Pues es muy complicado. ¿Con quién tiene que hablar? Sí, opino lo mismo. Bueno, se van dando pasitos, pero hombre, esto del observatorio virtual, que yo lo estudié cuando hice el máster de astrofísica, pues a mí me gustó porque, claro, normalmente quien hace la I+D, quien hace la tecnología y quien lanza las misiones, pues es el poseedor de la información que recibe. Pero bueno, el hecho de que haya un protocolo de apertura general de todas estas informaciones a nivel mundial y por todos aquellos que tienen la posibilidad de ponerlas a disposición del público, pues hombre, es un pasito pequeño, pero bueno, es un paso. Yo dudo de que realmente pongan todo. Pero, a ver, no tienen capacidad para digerir todo lo que han recibido. Están recibiendo terabytes y terabytes y Sí, terabytes. sí, Entonces, les no, cuesta. no tienen inteligencia. La inteligencia artificial todavía no se ha desarrollado de una manera que sea capaz de rastrear todo eso a lo bestia. Cada día Entonces, se publican artículos de mediciones todavía de la Cassini, por ejemplo. ahora estoy yo estudiando, como cosa curiosa, un software de inteligencia artificial que me permita hacer unas traducciones rapidísimas de documentos de miles de páginas y con mucha fiabilidad. Hay algunos softwares de inteligencia artificial que lo están haciendo esto muchísimo mejor que el Google Traductor y te lo hacen en un pispás, un documento de miles de hojas. Entonces, eso, pues para mi trabajo, por ejemplo, pues me resulta útil y luego también hay alguno, pero de eso todavía falta, o por lo menos no he encontrado yo demasiada información, software de inteligencia artificial que tú hablas en tu idioma y el otro te escucha en el suyo, que sería una cosa interesantísima. Pero bueno, Eso sucede mucho. A mí me pasa mucho con mi mujer. hombre, eso, el idioma yo creo que más que usar lenguaje sería simbólico. Y hablamos y ella habla en su idioma y yo casi la entiendo. Y yo hablo en mi idioma y ella casi me entiende. Bueno, no voy a entrar en esa observación. Bueno, Bueno, no tengo ninguna queja. Eh, oye, una cosa más. sí, cuéntame. No has hecho ninguna mención a una cosa que a mí me parece muy icónica, que es la película Encuentros en la tercera fase, donde también hay una comunicación con seres extraterrestres y ahí se utiliza la música precisamente por su base Sí, matemática. pues es verdad, también podía, mira, se me ha escapado eso, No, no, pero no, bueno, no lo digo como, perdóname, no lo he querido decir no, como podía crítica a haberlo que no lo has citado, dicho, he, sino he como aportación citado, de decir, sí, sí, en esa película también se habla del contacto por con una supuesto, civilización extraterrestre y es en base a la música, sí, a el- frecuencias, sí, frecuencias, las sí, frecuencias que no es más que otra manera de utilizar claro, la matemática. es luz, color, Sí. todo son ondas electromagnéticas y pulsos, o sea que sí. Pues es verdad, he Una hablado película que de, yo vi de muy jovencito y que a mí me encantó. sí, es muy buena, he hablado de ET, he hablado de los juegos de Ender y tal, pero no he hablado de esto y perfectamente se podía haber encajado aquí. Oye, ¿qué opináis de, por cierto, el libro ese que has mostrado Sí, de los propios dioses? Esa es sí. la novela donde Eh, los extraterrestres, no voy a hacer spoiler, pero donde los extraterrestres son gases con tres sexos. sí, Esa novela. sí, Que sí, leí una, no me acordaba del título, leí una que era de comunicación con extraterrestres y que los sí, extraterrestres eran tres sexos, tres gases que se mezclaban. sí, sí, Y sí, hasta ahí sí. puedo leer. Vale, vale, pues sí, os la Nada, recomiendo. Es una novela muy buena. No me acordaba si era esa, por el título no estaba seguro, sí, pero sí la sí, he muy leído bueno. y es muy buena. Yo Pues solo yo, solo os digo que el título de los propios dioses viene bueno, pues una sentencia latina que dice, ante la estupidez, los propios dioses luchan en vano. Ya no os digo más.
Pues yo voy a recomendaros otro, que tiene que ver con esto también, con el contacto con extraterrestres, y es este. No sé si se ve. Sí, Arthur C. Es de Clarke. Arthur Clarke, ¿Cuál es? y se llama El fin de la infancia. Es una Ajá. novelita que se lee en 2 tardes, en un fin de semana. Ujú. Una novelita muy finita y tiene que ver con esto, con una llegada de... Y es muy interesante, atrapa. A mí me atrapó. Lo leí como os digo, en 2 tardes, en un fin de semana. Va de la llegada de extraterrestres a la Tierra y lo que sucede, los contactos que hay. Nada de guerra, ni violencia, ni nada de eso. O sea, es una... Pues como casi todo lo de Clark, es una novela bastante interesante en los planteamientos que hace. Pues Se mira, llama- yo he tomado la reseña porque mira que he leído cosas de Asimov y este no lo tengo No, este no es identificado. Asimov, este es Clark, Arthur Ah, Clark. Clark. Sí, claro, por eso, Arthur Clark. Arthur de Clarke. Y es El fin de la infancia. Y exactamente va de esto, de la llegada de extraterrestres a la Tierra y las comunicaciones con ellos en fin, lo que sucede. No hago spoiler, pero es muy interesante la manera en la que se aborda esto. De verdad. Ujú. Tampoco os vais a arrepentir si la leéis. Os va a gustar. Bueno, Eh, esta película de La Llegada, que comentaba alguno de vosotros, pues que no le había hecho mucha ilusión y tal. Bueno, es verdad que no, o sea, es una película, la ves y ya está, pero sin embargo, a mí sí que me ha dado pie a hacer una reflexión como la de esta presentación, que tiene mucho contenido, tiene mucha amiga y os he dejado claro, ahí muchas informaciones, mm, por si alguno de vosotros quiere profundizar en todos estos temas. Ya a mí me encantaría profundizar, por ejemplo, en los lenguajes matemáticos y ver cómo se hacen y ese que evoluciona él solo, eh, mientras va hablando él mismo va evolucionando. Entonces, a mí me encantaría saber cómo se hace esto. No tengo tanto tiempo, pero bueno. a mí la película me gustó. Entiendo que es una película que no tiene acción, que es lenta, que son muy importantes los diálogos, en fin. Es una película un Espesa. poquito menos entretenida de lo que uno se puede esperar en una película de ciencia ficción, acostumbrados a la Guerra de las Galaxias y a Mandalorian, Claro. pues te puedes esperar, y esto es una película más de eso, de pensar, te hacen pensar mucho, desde luego es una película idónea para un cineforum o para una conversación delante de un café un buen rato. Hay una cosa que a mí en la película me llama la atención y es eso de que el lenguaje, ese tipo de lenguaje, por cierto, me parece muy inteligente lo de que los extraterrestres sean heptápodos, o sea, son como los cefalópodos, porque los cefalópodos en la Tierra son de los animales más inteligentes. O sea, los pulpos son capaces de resolver problemas y de resolver laberintos y cosas con una rapidez y tienen memoria, lo aprenden, en fin, eh, es una aportación interesante que elijan que los extraterrestres se parezcan en cierto modo a los pulpos. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención y es, bueno, tengo dos comentarios más. Uno es que con ese lenguaje ellos son, lo que aportan es que se es capaz de identificar o de conocer hechos del pasado y del futuro al mismo tiempo. Y yo me quedo pensando, ¿cómo se pueden conocer los hechos del futuro? Porque los hechos del futuro pueden cambiarlos. O sea, y si, entonces no hay libre albedrío, no hay libertad en las decisiones que uno toma. Porque si tú ya lo ves y eso va a ser así, no va a cambiar de ninguna manera, entonces eso me chirría un poquito. Eso en el argumento de la película. Que el futuro sea algo intocable, que es como es y punto. Eso por un lado. Y por otro lado, y es mi último comentario, sobre los riesgos del contacto con civilizaciones, si es que alguna vez se contacta con civilizaciones extraterrestres, que si ellos sean capaces de venir, si ellos son capaces de venir y nosotros no somos capaces de ir, es que ellos están más avanzados. Y como decía Stephen Hawking, mejor nos estamos callados, porque la experiencia que tenemos es que todos los contactos en la Tierra, claro, entre seres humanos, no sabemos si es que los extraterrestres son buenos, son seres bondadosos, pero en la Tierra lo que sabemos es que siempre que ha habido contacto entre dos civilizaciones
la más avanzada ha aniquilado a la menos avanzada. Más o menos pacíficamente o nunca, casi nunca pacíficamente, pero la ha Bueno, absorbido completamente. bueno, yo ahí tengo una reflexión porque esto lo he pensado en alguna ocasión y bueno, os traslado lo que yo he pensado, que no tiene por qué ser correcto, pero bueno, Yo ni lo mío. en la Tierra todas las biologías animales se mueven pues por los mismos términos, es nacimiento, reproducción, muerte y alimentación. Y si no consiguen eso, pues luchan para conseguirlo, pero a nivel de seres humanos y a nivel de bacterias, ¿eh? Entonces es así. Y todos estos seres vivos están hechos de las mismas materias o de los mismos elementos y ya sabemos que los elementos son los mismos en todo eh, en el espacio, en todas partes. Entonces, si hubiese seres extraterrestres, estarían hechos de lo mismo que nosotros, con sus muy diferentes, infinitas variedades de formas, pero tendrían las mismas necesidades. Y si tienen las mismas necesidades, por ahí llegamos a lo que tú estás diciendo, que como tengan necesidad en un momento dado de arramblar con lo que sea, pues arramblan, si No, pueden. no es una reflexión mía. Simplemente he recordado lo que decía Stephen Hawking, que ese sí Sí. que era alguien a tener en cuenta, su opinión. Y él decía eso, él decía que estaba en contra de que mandáramos mensajes y tal y cual, y que por si algún extraterrestre lo veía y descubría dónde estaba la Tierra, porque si eran capaces de venir, seguramente ellos nos colonizarían o nos harían desaparecer nuestra civilización. Pero sí, a mí eso me parece bastante, si es que sucede alguna vez, bastante probable. Aunque yo soy muy, muy, muy escéptico en que lleguemos a tener contacto con alguna civilización, por lo menos físicamente. A lo mejor vía radiotelescopios, bueno, pues es posible que no lo veo imposible que recibamos. Es decir, mi opinión personal, y no es más que mi opinión, es que seguro que hay vida y seguro que hay vida inteligente en algún sitio del universo, o sea, simplemente por estadística, por la cantidad de planetas y posibilidades que hay. De ahí a que estén suficientemente cerca como para que podamos entrar en contacto físico, me parece imposible, no hay nada, pero me parece muy, muy, muy poco probable. Y que tengamos algún contacto vía radiotelescopio, vía señales, bueno, pues es posible, pero desde luego no será una conversación, porque desde que salga la onda de un sitio hasta que llegue y vuelva y para allá y para acá, pues simplemente nos permitirá tener constancia de que hay vida inteligente en algún sitio del universo. Ya. Pues sí, no lo veo imposible. Tiene que haber unos sistemas de comunicación o de envío de material físico a través de agujeros de gusano, que los agujeros de gusano todavía son casi ciencia ficción. Entonces, Eso es como para mandar ni tan casi. máquinas que funcionen a través de una cosa como esa, ¿no? Ni Pero tan bueno, casi. Los viajes en el hiperespacio de momento no son más que claro. De todas bonitos en las maneras, películas. estuve escuchando a un físico que estuvo hablando de algo que se me escapa la comprensión, pero que hablaba que los valores energéticos de, por ejemplo, un electrón podría darse simultáneamente en dos puntos distantes del universo Sí. Y al mismo tiempo. al Instantáneo. mismo tiempo. Con lo cual, si eso se pudiera modular, podría ser un sistema de comunicación instantáneo. Bueno, sí, pero hoy por hoy, quiero decir, posibilidades, sí puede haber. O sea, vamos a ver, si se descubren cosas nuevas, todo lo que estamos hablando puede cambiar completamente. O sea, las opiniones que estamos dando ahora son sobre lo que conocemos. Graciela, hasta luego. Hombre, Geni, buenas tardes. Eso no es imposible, José Manuel. O sea, hay cosas, no se puede opinar sobre lo que todavía no existe. Si No, hay pero que avances. esto por lo visto ya está constatado que es así. No, sí, está constatado. Con lo cual, si está constatado que eso es En así, fin. lo único que falta es tener tecnología para poder modularlo. Pero O vamos, controlar. lo único que se ha descubierto es el spin, es decir, Es que los fíjate, con electrones. eso, si mezclas esa tecnología, digamos, con algo tan remoto me refiero, tan antiguo como el Morse, y cambiaras el estado, Sí.
Solo con eso ya podrías tener una comunicación Morse instantánea en cualquier parte del universo. Ya, pues de momento tendrías que reconocer al que hay, en el otro lado hay alguien. Sin duda, sin duda. No, pero yo te estoy partiendo de que el inconveniente, el principal inconveniente que tenemos de lo que tardamos en comunicarnos por la distancia, con esto ya no, esa distancia ya no, ese problema ya no lo tienes. Porque simultáneamente cambia. Que sí, que sí. Es como si estuviéramos tú y yo en mi comedor. Es inmediato. Claro, con lo cual es pipi y tú oyes pipí inmediatamente. Son los electrones hermanados, no sé cómo les llaman. Sí, es que no me acuerdo porque ya no alcanzo a entenderlo. Simplemente me llamó la atención que simultáneamente en 2 puntos distantes del universo cambien de estado simultáneamente. Sí, sí. ¿Eso no es entrelazamiento cuántico? Sí, efectivamente, es exactamente eso. Es mecánica cuántica, sí. Eso sería entrelazamiento. Sí, yo creo. pero bueno, yo os digo una cosa, si lo que es la evolución del conocimiento de nuestra especie tiene escasamente 15.000 años, 20.000 años, 20.000 años es que no son nada y estamos hablando de con una mentalidad ahora que somos incapaces de pensar qué es lo que puede ser nuestra Tierra dentro de 1 millón de años. 1 millón de años. Antonio, pero ni siquiera la evolución tecnológica puede ser absolutamente insospechada. Sí, pero que yo opino lo que Eduardo. Realmente tecnología tenemos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Iba a decir, realmente hace 50 años que somos capaces de mandar satélites. Bueno, el satélite fue el año 57, la ventana es tremendamente estrecha. O sea, que haya concurrencia con una ventana tan chiquita. Ya, claro. Complicado. Pero por eso os digo que estamos hablando de máquinas, de motores, de tal, o yo mismo reflexionaba sobre las naves que están suspendidas a 2 metros de altura y entonces mi cabeza de ingeniero decía, joder, ¿esto cómo se puede mantener así, sin generar emisiones, sin ruido, sin nada? Porque estamos inmersos en una tecnología que no tiene por qué ser absolutamente para nada lo que dentro de, pues yo qué sé, he dicho antes 1 millón de años, pero mucho menos, puede haber llegado el ser humano y es que ahora somos incapaces de reflexionar sobre ello. Cuando has comentado eso, que te has ido directamente al campo gravitatorio, pues utiliza el campo magnético. Sí, claro. Pero eso es soñar. Para conseguir eso de estar a 2 metros de la superficie. Bueno, eso es soñar, pero soñar. Hay muchos animales que se sabe que se guían por el campo magnético en sus migraciones. Sí. O sea, que tienen con algo las partículas magnéticas que tienen en el cerebro. Sí. Pero lo que estás diciendo, Antonio, eso de la antigravedad, las naves ahí puestas a 2 metros y tal igual, eso es soñar. Es decir, eso es lo que hacía Julio Verne. Julio Verne hizo sueños en cosas que no existían y luego han existido. Bueno, para eso es una película de ciencia ficción y la hemos puesto aquí, pero a ver, la experiencia enseña que prácticamente todo lo que es ciencia ficción acaba con el tiempo convirtiéndose en algo que es realidad. No sé por qué, pero es así. Entonces, ese tiempo no lo sabemos cuánto puede ser, pero bueno, el caso es que podría llegar. Bueno. Ahora somos incapaces de pensar en eso porque ni con la tecnología ni con las herramientas disponibles se puede llegar, pero ahí queda la idea. Las ideas son más... El pensamiento es lo más rápido que hay. Sí, perdona. Esta mañana estaba escuchando un programa de Hombre Gigante, en el que estaba un ingeniero español que se dedica a desarrollo de motores de plasma. Y planteaba, porque el director del programa le preguntaba que, claro, ahora con un coche se te queda sin combustible, vas a la gasolinera, repuestas y tiras. Y claro, ha puesto un ejemplo, decía es que con determinados compuestos que utilizan los motores de plasma, podemos llegar, por ejemplo, a la órbita de cualquier satélite o cualquier planeta que tenga los gases que necesita el motor, los capta y has cargado. Ya tienes cargado el depósito. Con lo cual ya volvíamos a tener operativo el motor. Hasta que no desarrollen el sistema de impuestos para eso, no se va a desarrollar tecnológicamente. Esa es la clave. Bueno, ha dejado claro que esos motores solo funcionan en el vacío.
Con lo cual aquí en la Tierra... El vacío es lo que va a quedar aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, más comentarios. A ver, los de la fila primera, que dejen de roncar, que no dejan oír a los de la fila segunda. Es que me he incorporado tarde porque tenía un examen de inglés, pero bueno, no quería dejar de estar. Bueno, no te preocupes. Como va a quedar grabado. Va a quedar grabado. Ya, pero no quería dejar de estar, hombre. Bueno, muchas gracias. Pero nada, no. Me ha gustado mucho la presentación, Antonio. Me ha gustado mucho. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Ahora me da cuenta, Juan. Ya, solamente por meterme un poco con Eduardo, que no se ha metido nadie con él, simplemente hacer una puntualización, que técnicamente no se considera que, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias sea una película de ciencia ficción, porque no hay ninguna ficción científica en ella, no se habla de ciencia. Como sabes, viene del inglés science fiction, que significa ficción científica. La Guerra de las Galaxias y las que se parecen, la Mandalorian, todo eso son realmente aventuras. O incluso en algún lado... Se te ha interrumpido la conexión, Geni. Sí, vaya. Tengo una conexión muy rara. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Es Eduardo el que se corta. Yo creo que aventuras. Es Eduardo el que se queda sin señal. Es Eduardo, sí. Tiene un canuto barato. A lo mejor es a propósito. Seguro que me ha silenciado. Bueno, es de aventuras. Sí, puede suceder en la trama, en el espacio, puede ser también perfectamente una película del oeste, pero en el espacio. Pero de ciencia muy poquito, por no decir nada. Eso le digo yo a María Jesús cuando vemos Mandalorian, que la estamos viendo, le digo, esto es una película del oeste. Sí, la Guerra de las Galaxias, efectivamente yo en ninguno de los cineforums que he hecho he querido poner ninguna película de la Guerra de las Galaxias. Como mucho, podría hacer una presentación sobre las tecnologías que aparecen en las diferentes películas de la saga y reflexionar sobre su viabilidad. Pero por eso yo te digo que en el resto de cineforums o de tratamiento de películas que he hecho lo he descartado, la Guerra de las Galaxias, porque no es un cuento en el fondo. Sí. Tenéis razón, tanto Geni como tú. O sea, he puesto el ejemplo de cuando he dicho que esta película no tenía mucha acción y lo he comparado con la Guerra de las Galaxias o Mandalorian, pero efectivamente la Guerra de las Galaxias ni Mandalorian no son películas de ciencia ficción. Bueno, si Avatar y Bailando con Lobos, pues es lo mismo. En cierto modo sí. A mí me criticaron cuando estaba haciendo el máster de astrofísica, teníamos un foro y entonces yo dije que hacía cineforums de ciencia ficción y que había hecho un cineforum sobre la película La amenaza de Andrómeda, que es de, bueno, ya sabéis un poco de qué va, de que cae un satélite, bueno, pues cae un satélite y bueno, como hay gente que no la ha visto, pues entonces no lo cuento, cae un satélite y se monta la de ellos. Entonces me dijeron que eso no era una película de ciencia ficción y sin embargo yo creo que El Origen sí que era de ciencia ficción porque era una biología de origen extraterrestre que hay que estudiar efectivamente con la tecnología de la biología molecular actual humana, pero entonces claro, parece que era más una película de biología o biomédica más que de ciencia ficción extraterrestre, pero El Origen, el embrión, sí que era como para poner en un cineforum de ciencia ficción. Antonio, muchas gracias por la presentación tan estupenda que has hecho y muchas gracias a todos los que habéis participado y os habéis conectado a Cineforum y solo me queda emplazaros a la siguiente actividad. Así que... Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo para todos y corto la grabación. Igualmente. Un abrazo para Adiós, todos. Un abrazo. adiós.